Mateo capítulo 4. Comenzamos aquí en el versículo 12. Nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remedaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Señor, gracias le damos por su palabra, tanto su Espíritu Santo, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, usted nos hable a través de su palabra, Señor. Ponga todo en contexto y lo ponga claro, Señor. Que pueda penetrar la dureza de nuestro corazón y que nosotros mismos, Señor, podamos hacer los ajustes necesarios, Señor, para poder caminar en victoria. Ayúdenos, Señor, porque verdaderamente necesitamos de usted. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, pidiendo que a través de la enseñanza y su Espíritu Santo ellos puedan entender el Evangelio, puedan creer a su ministerio, Señor, el propósito por qué usted vino a este mundo, para salvar al pecador. Señor, ayúdenos a creer el Evangelio, que usted dio su vida en la cruz por nuestros pecados, murió, fue enterrado y ha resucitado. Señor, gracias le damos por esta salvación que tenemos como creyentes. Y seguimos pidiendo, rogando por la salvación de todo aquel que no cree, Señor. También, Señor, nos recordamos de las diferentes obras que apoyamos, tanto Tecate, Señor, con Pastor Mando, a Tu Vuelta en Cristo en Manadero, con Pastor Martín, Pastor Jerry Brown de Tu Vuelta a Cristo aquí en Estados Unidos, Señor. Y también, Señor, Pastor Rubén en Landers. Pedimos por nuestra iglesia, nuestro Pastor Terry, Señor, la congregación en inglés, tanto aquí la congregación en español. Esté con cada hermano y hermana, esté con sus matrimonios, sus hijos, sus hogares. Señor, le damos gracias por su mano de protección y provisión, Señor. Gracias. También nos recordamos, Señor, de los niños y los jóvenes, Señor, que también reciben su palabra. Esté con ellos en este día. Y no nos olvidamos, Señor, de las iglesias en nuestra comunidad, Señor. Esté con cada pastor y congregación que están enseñando su palabra, Señor. Y si no lo están enseñando, que ellos mismos puedan leer la palabra y comiencen a arrimarse a usted para que vengan a salvación. Señor, gracias le damos. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos aquí en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hemos visto que Mateo presenta a Jesús como un rey y a este punto ya hemos visto el linaje, el nacimiento, el bautismo del rey Jesús, también su tentación. Y es aquí que ahora vemos el inicio, el principio, el comienzo de su ministerio. Ahora, tenemos que entender que entre el versículo 11 y el 12
aquí de este capítulo en Mateo, ha pasado un tiempo. Y este tiempo lo que cubre es el ministerio de Juan el Bautista. Y no lo dice aquí, pero lo puedes leer a tu tiempo si gustas leer y ver lo que pasa a este punto entre el versículo 11 al 12. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Viene siendo del versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 36 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahí ya les di la tarea temprano, ¿ya ven? Luego. Pero fíjate, Mateo no menciona su ministerio, pero vemos que Jesús oyó que Juan el Bautista fue encarcelado. Y esto tenemos que entender, no tomó lugar inmediatamente después de la tentación de nuestro Señor Jesús. Nos tenemos que recordar que Mateo escribe este libro, lo escribe por tema. No está cronológicamente, no está en orden. Esto pasó. El Evangelio de Juan sí es así. Pero en Mateo es por tema. Y esto es importante para poder entender que no está en orden, tanto como el Evangelio de Juan. Si quieres ver un evangelio que te va contando todo lo que va pasando en orden, tienes que leer el Evangelio de Juan. Pero no estamos estudiando Juan, estamos estudiando Mateo. Pero aquí tampoco estamos estudiando la vida de Juan el Bautista, porque eso en sí es un estudio en sí mismo, pero aquí estamos estudiando a nuestro Señor Jesús. Y vemos que fue después de ser bautizado y tentado que ahora comienza su ministerio. Ahora voy a hacer referencias a los otros evangelios para tratar de mantenerlo en contexto. El Evangelio de Juan, capítulo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que entender la palabra predicar. Quiere decir anunciar como un heraldo. Tanto como Juan el Bautista también anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca. Era un heraldo. Predicar solamente era parte del ministerio de nuestro Señor Jesús. Podemos ver que era mucho más. En Juan capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces su ministerio consistía de enseñar y predicar la palabra de Dios y también hacer milagros de sanidad. Este era su ministerio. Y en enseñar y predicar la palabra de Dios, fíjate, lo que Jesús cumplía era la luz que Isaías había prometido. En el Evangelio de Juan sabemos que Él es luz. Él es la luz que vino al mundo. Amén. Pero fíjate, aquí lo que era la referencia era la luz de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que nos abre los ojos y es como decir, se prende el foco. Tanto como estudiamos la Navidad, ¿no? Y comenzamos a ver ciertas áreas de su nacimiento que no están de acuerdo con la palabra, que se nos enseñan, doctrinas erróneas, falsas. Pero Isaías 9, 1 al 2, él dijo esto. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces esta es la referencia que se hace aquí. Pero fíjate, Jesús cumple esta profecía de que habla de su nacimiento, de su reinado,
como el Mesías. Jesús les trajo luz al pueblo que se encontraba en tinieblas. Les trajo luz a Galilea, tanto al resto del mundo, a través de la enseñanza, de la predicación y las sanidades. Trajo luz a este lugar. De ahí comenzó el inicio de su ministerio. Amén. Ahora, 3 puntos en nuestro estudio de hoy día. El primer punto, comienzo del ministerio, que es el versículo 12 al 17. El segundo punto es Jesús llama a unos pescadores, versículo 18 al 22. Y luego el método del maestro, versículo 23 al 25. Comenzando con el primer punto, comienzo del ministerio, el versículo 12, una vez más, nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Recuerden que ha pasado un tiempo. Recuerden que Mateo no escribió este evangelio en orden cronológicamente, pero por tema. Y ahora Juan el Bautista se encontraba y estaba preso. Es lo que Jesús oyó. Y te voy a decir, se me hace curioso que Mateo nos escribe y nos da la cuenta de esta situación mucho más tarde en el evangelio. En vez de darlo aquí, lo hace después. Volteen conmigo. Vamos a Mateo capítulo 14. ¿Ya llegaron? Mateo 14. Escribe precisamente de esto aquí, comenzando en el versículo 1. Los espero porque todavía digo las páginas. Mateo 14 nos dice, Mateo 14 nos dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se le celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle de lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Increíble, increíble. Pero fíjate, vemos y regresamos a nuestro texto que Jesús oye que Juan está preso. Y luego le vendrían a contar de su muerte. Pero fue al oír que él estaba preso que él volvió a Galilea. Regresamos a nuestro texto en el capítulo 4. Dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali. Entonces fíjate, Jesús recuerda que siempre iba al horario de su Padre. Nunca se iba a adelantar y nunca se iba a quedar atrás. Siempre va al horario del Padre. Y sabía que ha llegado el tiempo de comenzar su ministerio. Y lo que primero que hizo, marchó a Capernaum, dejando a Nazaret atrás, no regresando a vivir ahí.
Pero Capernaum sería su centro de operación, podemos decir, a través de su ministerio. Y fue en Capernaum que un mayor de su parte de su ministerio fue realizado ahí en Capernaum. De ahí iba, salía, de ahí iba y salía, pero ahí es donde comenzó. Y es increíble que podemos decir, aquí se nos permite ver para que podamos entender, fíjate, cómo se abre una puerta y cómo se cierra la puerta. Hay veces, es como Dios obra en nuestras vidas. Se está cerrando una puerta porque nos está enviando a hacer algo, ir a otro lugar, cumplir algo. Y es como funciona. Y aquí vemos que se cerró la puerta, pero se abrió la puerta y se fue a Capernaum al oír. Y esta área aquí fue la que fue dada a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando de la tierra de Zabulón y Neftali. Nos deben de sonar, ¿por qué? Porque acabamos de estudiar en Génesis. Acabamos de estudiar y ver que Israel tiene 12 hijos. Jacob y Zabulón y Neftali se le dio esta área del norte, así que estando en Capernaum, uno podemos decir está al límite entre Zabulón y Neftali, esta área. Para poder entender más, ahora esta área era muy extensa, del norte al sur de esta área eran como estamos hablando como eso de 80 kilómetros y del este al oeste unos 40 kilómetros. Y siempre el Señor sabía lo que estaba haciendo y lo que va a hacer. Así que esta área, esta región aquí, podemos decir, era pequeña, pero al mismo tiempo estaba densamente populada. Había gran cantidad de gente ahí. Fíjate, Jesús volvió a Galilea y habitó en el pueblo de Capernaum, que se encuentra en la región de Galilea. Josefo, que escribió historia, nos dice que existía una enorme población en Galilea y que existían 204 pueblos en ella. Y en cada pueblo lo mínimo como 15,000 personas en cada pueblito. Entonces había mucha gente, habitantes en esta área. Y es aquí, en este mero lugar, que Jesús comenzó su ministerio. Podemos decir que fue a un lugar donde había abundancia de personas que podían escuchar el evangelio. Una gran cantidad de personas. Ahora, Galilea viene de la palabra Galil, que quiere decir círculo. Pero su nombre completo era Galilea de los Gentiles. El círculo de los Gentiles, ahí es donde se llamaba el lugar. Y ahora la razón por este nombre, que Galilea estaba literalmente rodeada de gentiles. Por el este estaban los fenicios, por el norte y el este estaban los sirios y por el sur el territorio de los samaritanos. Es de esta área que salía la idea de que nada bueno podía salir de ahí o existir ahí. El dicho creció, fíjate, desde el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 9:10 al 13 nos dice así: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de cipres. Y cuando oró o quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Fíjate, 20 ciudades ahí, en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. No le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre a la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Y Kabul, fíjate, lo que significa es algo sin valor. Fíjate dónde comenzó nuestro Señor
su ministerio. En un lugar que estaba rodeado de gentiles, que no tenía valor, era algo sin valor, un círculo de gentiles que están sobre nosotros. Y es ahí precisamente donde Jesús fue a comenzar su ministerio. Donde el hombre percibe que este lugar no tiene valor, pero en realidad tenía un gran valor para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Primeramente porque Jesús vino a los perdidos, a lo despreciado y al pecador. Hoy día hay tantos que quieren comenzar, me pongo a pensar, tantos que quieren comenzar su ministerio y lo quieren hacer en la área local. ¿Siempre en dónde? En el sur de California, ¿no? Como si verdaderamente necesitamos otra iglesia en esta área, ¿no? Hay lugares que no existen. Capilla Calvarios, Calvary Chapels. ¿Cuántas personas no van al sur y regresan? Pastor, no hay una iglesia allá de estas allá, y nos ponemos a ver y no hay. Están quizás 1 hora, 2 horas de donde viven sus familiares, a veces 3, 4 horas. ¿Hay iglesias cristianas? No, está la iglesia católica. ¿Dónde están las iglesias? No hay, y me pongo a pensar. No quieren ir las personas para... Dios me ha hablado, pero me ha hablado aquí a 2 cuadras de esta iglesia. ¿En serio? No quieres ir en el desierto en Arizona. No. No quieres ir a Tijuana. Entiendo, ¿no? Pero no quieres ir a un lugar que uno percibe ser sin valor. Pero es ahí exactamente donde fue el Señor. A este lugar. Y es donde Él comenzó su ministerio. Vamos a continuar. Versículo 13 y 14 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y ya les leí Isaías 9, 1 al 2, pero una vez más, lo que dice Isaías, dice: más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjate, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y así, fíjate, Jesús vino a ellos. Jesús vino a este lugar. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz, fíjate, sabemos muy bien que la luz no puede coexistir con las tinieblas. Es imposible. Es cuando uno permite que la luz viva en uno que no hay opción. Las tinieblas tienen que irse. Cuanto más tiempo pasas en la palabra de Dios, la luz revela. Las cucarachas, los ratones y todo lo demás corre. Cuando hay luz, aléjate de la luz y vas a ver lo que pasa. Aléjate de la enseñanza de la palabra de Dios y vas a ver lo que pasa. La palabra dice: el perro regresa a su vómito. Eso nos debe de dar asco. Pero es lo que pasa. Así que Jesús vino a ellos. Versículo 15, 16, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, fíjate, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
En esta tierra de Zabulón y de Neftali que existía mucha gente, una gran población de personas, pero tenemos que entender, se encontraban en tinieblas. Entonces podemos decir que las cosas estaban no nomás mal, pero muy mal en Galilea. Que la gente se encontraba asentados, fijos, firmes en la oscuridad. Y para poder entender, ellos estaban cómodos en sus pecados. Les gustaban sus pecados. Estamos bien. Para poder entender más de esta gente viviendo en esta región, tenemos que conocer un poquito más de la historia de esta área. Fíjate, Galilea había sido invadida y conquistada varias veces, tanto por los judíos que aún los gentiles. Un día ellos, otro día, podemos decir se estaban turneando, ¿no? Pero en sus orígenes, Galilea les pertenecía a las tribus de Aser, Neftali y Zabulón. Estas tribus, fíjate, no tuvieron mucho éxito en sacar a los gentiles, y que eran los cananitas, desde el principio. Así que desde el principio había existido una población mezclada ahí, gentiles y judíos viviendo en Galilea. Por eso hacia el sur estaban los samaritanos, que eran mitad y mitad. Lo más increíble en la historia de la región de Galilea era que en el año 104 antes de Cristo, que fue reconquistada por Aristobulo y la tomó de nuevo para la nación de Israel, los judíos, ¿no? Pero en vez de destruir a los gentiles, no fue lo que hizo. Él los forzó a estos habitantes a circuncidarse. A todos ahí de esa región de Galilea, haciéndolos, podemos decir, judíos a fuerzas. Si querían o no querían. Esto es lo que iba a pasar. Y lo que pasó. Así que podemos entender que existía tinieblas aún en este lugar. Todos mezclados, diferentes creencias, diferentes influencias. Pero Jesús, fíjate, Él vino a traer la verdad a este lugar. El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjate, Jesús confirmó y dio, podemos decir, el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba anunciando. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías será prontamente revelado. Jesús predicaba. Quiere decir que anunciaba como heraldo. Jesús proclamaba con toda autoridad las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, reino de los cielos, quiero que entiendan, se refiere al gobierno de Dios. Reino de los cielos es el gobierno de Dios. Así que reino quiere decir gobierno, reinado, autoridad, no tanto como nosotros pensamos un reino ser, ¿no? Que un reino es un lugar, una región. No. Este reino es espiritual y es mucho más grande, porque es gobernado por Dios. Sabemos que los judíos, fíjate, ellos nunca iban a tomar el nombre de Dios, no lo iban a pronunciar el nombre de Dios por la reverencia que le tenían a Dios. Así que ellos le ponían un sustituto por la palabra, usaban la palabra cielo, haciendo referencia de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es lo que nos dice. Entonces vemos que Jesús vino a traer un gobierno espiritual a los corazones de la gente. Y dice, arrepentíos. Un cambio de dirección, cambiar de parecer y actuar en conformidad con este cambio. El reino de los cielos está sobre nosotros. Así que lo tenemos que reconocer.
Tenemos que vivir en una manera diferente, cambiada, para poder gobernar y reinar con Cristo Jesús. Bueno, segundo punto, Jesús llama a unos pescadores, versículo 18 al 22. Versículo 18 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Ya vimos, era donde comenzó su ministerio. Comenzó su ministerio y ahora va a llamar a unos pescadores. El camino iba, fíjate, del mar, iba a Damasco, Egipto, África, pasando por Galilea. El tráfico del mundo en ese tiempo pasaba por Galilea. Aparte de tener una gran población, Galilea podemos decir que se encontraba el camino a todas partes. Y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, Galilea se centraba alrededor del mar de Galilea. Y existían pueblos de pescadores alrededor del mar de Galilea. Y esto, para entender, quiero que este no fue el primer encuentro que ellos tuvieron con Jesús. Porque uno lo lee y dice, no. Puedes leer en otros evangelios y confirmar que este no fue el primer encuentro. Pero es aquí, en esta ocasión, que Jesús los llama para discipularlos. Llamó a dos hermanos y tenemos que ver la cuenta en el Evangelio de Juan. Si voltean conmigo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, para que podamos ver y entender un poquito más. Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 29. ¿Ya llegaron? Nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y luego vemos aquí los primeros discípulos, el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces hay cuentas que ya lo habían conocido, ya habían tenido conversación con él. Pero tenemos que entender, fíjate, nuestro Señor Jesús, en llamar a estos pescadores, tenemos que, no llamó a los fariseos, los saduceos o a los bien feos, no. ¿ven? No llamó a los educados, podemos decir, llamó a gente tanto como nosotros, hombres, mujeres, yo siempre digo común y corrientes, como ¿no?
fue quien llamó el Señor Jesús. El versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Estaban acostumbrados a pescar en el mar de Galilea. Si tienes la oportunidad de ir a Israel, puedes conocer el mar de Galilea, puedes conocer toda esa región, ahí donde caminó nuestro Señor Jesús. Puedes entender por qué se levanta el mar con gran tempestad, como viene el viento del norte. Increíble estar ahí y poder conocer esto. Te puedes subir a una barca y aún te van a dar de comer pescado al regresar, ¿no? Pero venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces estos hermanos ya vimos que eran pescadores. Pero en ser pescadores ellos entendían lo difícil, las dificultades que viene con ser un pescador. Jesús sabía que en estos pescadores existían unas buenas calidades que los podrían hacer buenos pescadores de hombres. Te voy a mencionar algunas de esas calidades. Primero, paciencia. Aprender a esperar pacientemente. El buen pescador de hombres va a tener que esperar, tener paciencia. Y es rara la vez tener o obtener resultados rápidos en la predicación y en la enseñanza. Entonces esta es una buena calidad que un buen pescador de hombres tiene que tener, es paciencia. B, perseverancia. Aprender a no desanimarse y desanimarse nunca, sino seguir intentando. No podemos desanimarnos cuando no nos parece que nada está sucediendo o a través de nuestra enseñanza o predicación. Tenemos que perseverar y siempre estar dispuestos a intentar otra vez. Buen pescador de hombres tiene que tener valentía. El pescador sabe que hay peligro en poner una barca tan pequeña en el mar tan grande, pero a pesar del peligro tiene el valor de hacerlo. Nosotros tenemos que estar conscientes que siempre hay un peligro en presentarles, en darles la verdad a las personas. Siempre hay un peligro. Pero debemos de estar dispuestos a arriesgarnos y seguir predicando y enseñando. Porque la gente no quiere oír la verdad. ¿El peligro de qué? ¿De perder familiares? ¿De ofenderlos con la verdad? Otra calidad es de tener vista para el momento oportuno. El pescador sabe y conoce los momentos oportunos, tanto como los momentos que es inútil intentar ir a pescar. Tenemos que saber o reconocer el momento cuando enseñar y predicar. Tenemos que ver que la gente está recibiendo la predicación y la enseñanza y ver cuando la resisten, cuando no la están recibiendo. Tenemos que entender y saber que hay tiempos de hablar, tanto tiempos de callar. Amén. Escoger la propia carnada. No todos los peces son igual, tampoco las personas. Así que tenemos que saber y reconocer que hay ciertos ambientes en que no vamos a poder trabajar y en otros que sí. Hay veces no es el lugar propio. Uno lo tiene que reconocer. Mantenerse fuera de vista. Y me encanta este punto. Ya los miro. ¿Cómo que mantenerse fuera de vista, no? Te voy a decir, si un pescado nota la presencia de un pescador o la sombra del pescador, no van a picar. No van a picar. Y cuando nosotros estamos enseñando o predicando, no podemos permitir que las personas se enfoquen en nosotros, pero en la persona de Cristo Jesús. Si lo ven a Él y solo a Él,
no van a poder resistir y van a caer. Amén. Vamos a continuar aquí, el versículo 20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjate, ellos, y me encanta, y pueden subrayar ahí, dejando al instante. Al instante. Su obediencia fue inmediatamente. Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Es como nosotros debemos de responder a la llamada del Señor. Inmediatamente. Pero no es lo que muchos hacen. No. Tengo conocidos hermanos y hermanas y por años. Tengo 34 años aquí en la iglesia. Y algunos de ellos tienen casi 25, casi 30 años. Y los conozco. Y hasta la fecha no sirven. Y les digo, yo digo, no, ya ni para qué les digo, no, pero. Y dicen, mañana. Y lo dejan para mañana. Pero te voy a decir, obediencia retrasada es desobediencia. Dios nos salvó para servir. No para calentar la banca. No para que nos crezca la cabeza, se nos infle el ego de toda la sabiduría que conozco de la palabra. Pero aquí me encanta cómo ellos respondieron. Inmediatamente. Ellos respondieron inmediatamente. ¿No vemos que les está torciendo el brazo? No. Nada más dijo, sígueme. Dejaron su oficio, tanto a su familia, para seguir a Jesús. Y tenemos que entender que no nomás fue una decisión al último momento. Recuerden que ya habían tenido conversaciones con él, ya habían oído, ha sido identificado. Y eso nos ayuda con qué? Estamos viniendo a la iglesia, estás oyendo. No es la primera vez que oyes de Jesús. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan ya habían conocido a Jesús antes. Ahora, uno que sigue a Jesús, al maestro y su instrucción, se hace su discípulo. Porque lo estamos siguiendo, caminando con él. No es, sí, creo en él. Creer en él nos hace salvos. Pero no estás creciendo y madurando y no estás sirviendo si no sigues a Jesús. En seguirlo es acción. Fíjate, increíble que 7 de los discípulos de nuestro Señor Jesús fueron pescadores. En otro pasaje Jesús dijo esto en Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo nunca tuve hermanos. Tengo hermanas en carne. Pero decir que crecí con hermanos, no. Pero mira cuántos hermanos me ha dado mi Señor. Y es lo que tenemos que reconocer. Quizás no tuviste a un padre o madre en casa que no te crearon, que no sabía. Pero mira alrededor los ejemplos que tienes. Quizás no creciste en medio de un matrimonio que aún no era ni matrimonio. Mira alrededor los ejemplos que tienes.
Mira las bendiciones de Dios que están enfrente de ti. No hay ninguno que ha dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciben 100 veces más ahora en este tiempo. Las bendiciones de Dios. Ay, no puedo creer que ahí andan pateando el bote, ¿no? Ay, pobre yo, pobre yo. ¿En serio? Mira alrededor. Arrímate. La iglesia está grande. Y hay grandes bendiciones para ti. Pero si quieres seguir en esa idea, allá que pobre yo, el cielo se cae y la nube negra anda allá tú. Aquí continuamos, el método del maestro, versículo 23 al 25. El versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate, Jesús escogió comenzar su ministerio aquí en Galilea. Sabemos que verdaderamente estaba bien preparada para recibir la semilla. Y Jesús, fíjate, recorrió toda Galilea, comenzando a enseñar en las sinagogas de ellos. Ahora, la sinagoga era la institución más importante para el judío. Era en la sinagoga que se predicaba y enseñaba la palabra de Dios, tanto para juntarse, para orar. Entonces había instrucción de la palabra de Dios y había oración en las sinagogas. Solamente había un templo. Y el templo se usaba una vez al año para ir a hacer sacrificios de animales. Pero las sinagogas podrían existir en cualquier pueblo, en cualquier comunidad, y no importaba el tamaño, solo que hubiera una colonia de judíos ahí. Entonces, si habían judíos ahí, existía una sinagoga ahí. Y es aquí que Jesús predicaba y enseñaba la verdad en las sinagogas. Si hay una comparación, serían las iglesias locales hoy en día. Hay iglesias chiquitas en todo lugar. Somos una de ellas. Una iglesia, y venía el Señor y predicaba, enseñaba y sanaba. En las sinagogas, ahí con los judíos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús, fíjate, no solo enseñaba y predicaba, también sanaba a los enfermos. Yo les he dicho, mi Dios todavía hace milagros. He visto que ha sanado personas. El versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que vemos que el ministerio de Jesús consistía de 3 grandes actividades. Jesús vino proclamando el evangelio, vino predicando, vino a decirnos la verdad acerca de Dios. Primero, Jesús vino enseñando en las sinagogas. Es a través de la enseñanza que se revela lo que es proclamado, lo que es predicado. La enseñanza es la explicación del significado y la revelancia de lo que Dios proclamó. Jesús vino sanando a todos los que tenían necesidad, sanó toda enfermedad y dolencia. Él vino para derrotar, podemos decir, el dolor de la humanidad. El versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces leemos que una gran multitud de personas eran atraídas por los milagros que Jesús hacía. Pero Él no terminó ahí. Porque te voy a decir, Él nos ofrece mucho más. Él no nomás te puede sanar físicamente, pero te voy a decir, es mucho más importante tener sanación espiritualmente.
Ya no tener que estar muertos en nuestros delitos y pecados. Es mucho más importante. Sufrir, todos vamos a sufrir. Pero como siempre digo, ¿vas a sufrir con Jesús o aparte de Jesús? Y esa es tu decisión. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 5 puntos de aplicación. Primero, Jesús vino predicando para derrotar la ignorancia. Y es lo que la religión quiere hacer, mantenernos en la ignorancia. Pero Él vino predicando para derrotar la ignorancia. 2, Jesús vino enseñando para derrotar todos los malentendidos. Porque cuando estamos ignorantes y nos enseñan doctrina errónea, entonces ¿qué? Hay malentendidos. 3, Jesús vino sanando para derrotar todo dolor. Y sí lo puede hacer. Físicamente, espiritualmente, mentalmente. 4, Jesús desea que lo recibas como Señor y Salvador. Porque es en creer en Él, creer el Evangelio, su muerte en la cruz, su entierro y resurrección. Él vino a salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Es por su sangre que hay perdón de pecados. 5, arrepiéntete de tus pecados. Yo digo, pon tu fe en Jesús. Amén. Yo no sé en qué circunstancias te encuentras en esta mañana. Los puedo ver, pero no puedo ver lo que está pasando adentro de ustedes. Pero nuestro Señor Jesús ve todo eso. Ve las dolencias, los sufrimientos, las enfermedades. Él ve aún nuestra incredulidad. Él ve todo esto. Y Él nos llama a creer en Él. Milagros puede hacer, pero el milagro más grande y más importante es tu salvación.